Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Juan Carlos Gómez, mejor conocido como Juan K. Bienvenidos a su podcast Merca 2. En esta ocasión, analizaremos cómo se gestionan las marcas en el ejemplo de dos empresas. Estas tuvieron un boom con sus productos. Ambos son referentes del entretenimiento, ambos con fracasos en sus elecciones. Aquí la diferencia es cómo gestionaron y trabajaron y lo que son hoy en día. Así es, nos referimos a la empresa Atari contra la empresa Nintendo. Por su parte, Nintendo inicia no como una empresa que se dedicó originalmente a vender consolas de videojuegos. Fusehiro Yamaguchi en 1889 inició vendiendo barajas. Así es, una empresa que vendía barajas, así como pues las barajas de baraja española, baraja inglesa, pero claro, desde el ámbito oriental. Es aquí cuando la diferencia que Atari sí inicia fundada por Nolan Bushnell y Dave Bundy. Esto con $250 en la mano prácticamente. Esto fue una empresa que inició ofreciendo consolas y videojuegos ping pong. Así inició incluso con la Atari Pong, que es básicamente la consola clásica con la cual jugabas ping pong. Eran dos piezas que prácticamente de lado a lado iba viajando el punto o la pelotita simulando jugar ping pong. Pasan los años y las nuevas generaciones toman las riendas de Nintendo, en este caso por el yerno de la compañía y dueño de la misma. El nombre es Hiroshi Yamaguchi. Esto en 1963 decide renovar todo, decide cambiar el nombre de Yamaguchi Nintendo a únicamente Nintendo, un nombre más práctico, más fácil de reconocer e incluso pues más corto, creando una alianza con Mitsubishi Electronic. Esto incluso a su vez crean la primera consola de Game Watch y un producto vaca que por mucho tiempo generó ganancias para dejar de lado su pasado de vender barajas, ya para un público pues internacionalmente hablando. Estoy incluso teniendo empresas dentro del área de Norteamérica, ya contaban con oficinas, un producto que estaba accesible para niños desde 8 años hasta adolescentes y adultos sin diferencia de género, al igual que la competencia. Ambos tenían un objetivo que era entretener al público con sus consolas hechas con la mejor tecnología de su tiempo, dando así juegos que hasta hoy en día pueden jugarse desde emuladores y relanzamientos de consolas. Caso ejemplo, el Super Nintendo, que hace un par de años creó y diseñó una consola de Super Nintendo más pequeña. Se creaba incluso con cartuchos que igual eran forma de las versiones originales y con la ventaja de que ayudaba a evocar tiempos en los cuales el adulto promedio jugaba este tipo de consolas, este tipo de videojuegos, pero era de una manera más accesible, más portable y claro, al final es pegar y incluso apoyarte de pues la memoria colectiva y del entretenimiento de juegos de hace un par de años. Mientras que en 1962 Atari propone un juego de nombre Space War. Era algo sencillo, dinámico, era de hecho una nave que disparaba dentro de la pantalla contra naves espaciales, algo que conforme avanzabas la dificultad aumentaba. Era incluso un juego que pues sí era muy básico, simplemente era la nave que supuestamente tú tripulabas estaba en la parte del medio y alrededor los jugadores tenían de rivales supuestos extraterrestres que al final lo único que tenías que hacer era disparar a cada uno de ellos antes de que ellos te mataran. Era en su momento pues algo muy básico, sin embargo lo que buscaban era generar ese entretenimiento con base a la tecnología que se tenía en esos entonces. Sin embargo pues es una buena forma de recordar de cómo hoy en día son los videojuegos y a lo que llegaron a ser hace un par de años, juegos muy básicos y con muy poca tecnología. Visualmente Atari representaba por un isólogo. Esto era muy sencillo, el nombre de Atari con tres bandas, esto simulando la segunda letra A, pero que incluso al ver ese diseño o la tipografía podías identificar qué marca era. Por su parte Nintendo igual fue un logo muy sencillo, era el nombre de Nintendo de color rojo encerrado en un óvalo. Esto es curioso ya que ambas empresas utilizaban el color rojo, la intención únicamente era llamar la atención con este color y no tenía algo alusivo a algún significado psicológico. Básicamente era lo que se buscaba, llamar la atención dentro de la competencia, sin embargo no tenía alguna intención como evocar algo más que simplemente llamar la atención. Por su parte, Atari dominaba el mercado y solo se enfocó en mejorar el portafolio de consolas. Esto incluso en el año de 1978 arroja la primera máquina de nombre Darling. Esta máquina era algo muy sencillo y que simplemente era recabar los juegos que ya se tenía, pero con una máquina más físicamente llamativa, y al final de ello era buscar renovar las consolas, pero en su momento no se tenía la opción de mejorar algún dispositivo adicional, únicamente era la consola con los mismos juegos que ya se tenían en el catálogo pero sin aportar algo adicional.
Adicional a ello, en el 78 absorben una empresa que se llama Key Games. Supuestamente era el rival en turno, aunque la verdad era de la empresa de John Keenan, justamente era amigo de uno de los fundadores de Atari. Aquí lo curioso es que tiempo después fue despedido por temas personales. En el 77 crean el Video Computer System, o mejor conocida como la 2600. Esta se convirtió en ser la clásica consola de un hit. Esto llegó a pegar en el mercado, fue un boom, siendo incluso el producto estrella, ya que ayudó incluso a madurar la marca, a posicionarla como una empresa que ofrecía juegos básicos en su desarrollo, pero que cumplían con la función que era entretener. De hecho, dentro del catálogo contaban con juegos como Space Invaders, que hace un momento comentaba, Pac-Man, Ping Pong, que de hecho fue el primer juego con el cual iniciaron este tipo de opciones de jugabilidad, e incluso ya en el momento se contó con un juego que tenía el nombre de Rey Pelé, apoyándose del nombre de este excelente jugador, y muchos juegos que también fueron contemporáneos, que la época que pues recordaré, incluso tenía yo un familiar que tenía esta consola, era simplemente una palanquita y que tenía el juego de los Muppets. La verdad no tenía nada que ver con los personajes, únicamente era el nombre y tenían misiones alternas, sin embargo no aportaba algo que fuera acorde a los personajes. Por otra parte, Nintendo no se quedó atrás. Parte del éxito de Nintendo es el nombre de una persona que llegó a revolucionar la forma de ver los videojuegos, un joven diseñador llamado Shigeru Miyamoto. De hecho, en el año de 1980 lanza el juego de King Kong. Aquí cabe mencionar algo que es muy curioso. La idea original de este juego no era justamente King Kong. Buscaban obtener la licencia del personaje de Popeye junto con todos sus personajes. Sin embargo, al no obtenerla y ya tener un poco de diseño de lo que era este juego, optan por modificar los personajes. Es decir, en lugar de Brutus, que era el villano de, en su caso, Popeye, se reemplaza por Donkey Kong, que al final de cuentas termina siendo el villano, y por su parte, en lugar de Popeye, crean un personaje. En su momento se llamaba Jumpman, pero aquí lo curioso es que pasa el tiempo y se convierte en Mario, o Super Mario como muchos lo conocen. Aquí cabe señalar algo que es muy curioso. El juego se lanza y Universal Studios demanda a Nintendo bajo el argumento de que ellos habían utilizado un nombre que ellos ya tenían bajo registro, bajo el nombre de King Kong. Se ocupa visualmente el personaje y ellos alegan esto. Sin embargo, aquí un abogado de nombre John Kirby, que tal vez a muchos les va a sonar el nombre, defiende a la empresa de Nintendo, obtiene ganar incluso la demanda, contrademandar a Universal, bajo el argumento de que primero no tenía los derechos de King Kong y estaban por ende difamando a su cliente. A raíz de eso, y eso de hecho sí es muy cierto, crean el personaje de Kirby a nombre de este abogado. Y que bueno, es un dato adicional para ver cómo buscan la manera de poder limpiar el nombre de esta empresa que es Nintendo y apoyándose de algo que justamente es completamente legal y siempre tener la ley de tu lado. Pasando por el catálogo extenso de Nintendo, en todas las modalidades de consolas pasan desde portátiles como el Game Boy, Nintendo DS, el Game Boy Color y las consolas tradicionales como Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, hoy en día la Nintendo Wii, que incluso es una consola de modo familiar, por así decirlo, cuenta ya con la modalidad de portátil y en tu equipo celular puedes descargar formas de juegos de Mario Kart, entre muchos otros. Claro, te piden un usuario de Nintendo con el cual registras tus datos, pero que te ayuda a poder obtener esta experiencia de jugar con juegos de Nintendo y puedas aprovechar cómo funcionan y poderte adaptar a las necesidades de tus clientes. Esto es una buena forma en la que Nintendo se pudo adaptar a los tiempos de hoy en día. Ahora bien, una de las personas que incluso ayudó a que Nintendo hoy en día siga siendo una empresa vigente es incluso una persona de nombre Satoru Iwata. Él llega en el año 2000 como CEO. Curiosamente, él llega después de que, podremos decirlo, rescatar, entre comillas, absorber una empresa independiente de videojuegos que se llama HAL Laboratory. Él llega de manera pues sorpresiva como cualquier empleado de una empresa que fue absorbida, pero con una simple y sencilla idea: pensar como su público. Y esto no solamente el público, me refiero a sus clientes, sino a su público en cuanto a sus trabajadores. ¿Qué es lo que él hacía? Pues simplemente conoce a sus empleados,
sabía de antemano cuáles eran las fortalezas de la empresa y a base de ello pudo aprovechar cada potencial de cada uno de ellos. Hay algo curioso que hay un discurso en internet sobre una exposición, la famosa E3, que lamentablemente hoy en día ya no existe. Sin embargo, en su momento dijo algo que es muy cierto. Él llegó una vez y dijo: en mi tarjeta de visita soy el presidente de una corporación. En mi cabeza soy un desarrollador, pero en mi corazón soy un jugador. Dicho de otro modo, él pensaba como un cliente. Tan es así que aquel juego que se aprobaba salía a la venta previamente de que él lo revisara y lo probara y jugara incluso con él. Él básicamente daba el visto bueno no como un directivo, sino como que alguien que conocía qué es un videojuego y lo que significa para un consumidor. Como les platicaba en su momento, la idea de un juego o personaje era consultado por él. Tanto es así que de hecho hay una leyenda que posiblemente es parte de lo que muchos conocen. En su momento la idea de un juego o personaje era consultada por él. Fue una época de reinvención para la empresa. Generar un catálogo de videojuegos y consolas más amplios, como les comentaba, empezamos desde el tema de las consolas tradicionales, los dispositivos móviles, los juegos portátiles que hoy en día, si tú quieres jugar videojuegos, no solamente es la consola clásica, tienes varias opciones, tienes un portafolio incluso extenso de consolas y un catálogo extenso de juegos desde Super Mario, Zelda, Kirby, Donkey Kong, entre muchos otros, los cuales te da esa opción de poder conocer la experiencia de jugar videojuegos de Nintendo. Lamentablemente en el 2015 fallece esto a causa de un cáncer. Dejó muchas ideas y la enseñanza de pues salir de esa caja, pensar cosas diferentes y abrirte al mundo de videojuegos y personas que antes pues no lo hacían y que lamentablemente se quedaban en solamente lo básico. Por otra parte, y de hecho sin dejar de lado la competencia, Atari fue historia diferente. Me gustaría incluso resumirlo con una sola frase: se quedó en la caja. Lanzamientos de consolas que no eran compatibles con las sucesoras, juegos que no eran atractivos para el público, innovación de controles que en su momento pensaban que iba a ser un hit, pero que lamentablemente fueron pues muy poco aceptados por los clientes. Y claro, el típico joystick sin embargo no era algo atractivo para el consumidor, y esto me refiero al hecho de que no eran moldeables o no se podían adaptar a la mano. Tomarte el tiempo de conocer qué es lo que busca tu cliente y ver de qué forma se puede adaptar. Aquí la gota que derramó el vaso fue ET, la mezcla de las fechas de sembrina y una mala decisión. Eso provocó que pues en su momento la empresa empezara a caer en ese declive y que bueno, básicamente en ese entonces la película era un hit. Spielberg prácticamente se había aventado un home run y que lamentablemente muchos no supieron aprovechar esto. Parte de ello es que Nolan Bushnell, uno de los dueños de la empresa de Atari, vende la empresa a Warner. Aquí la diferencia es que a diferencia de Nintendo, en lugar de pues, conocer la mano de obra, enfocarte en simplificar las propuestas de cada uno de tus colaboradores, en organizar los departamentos, prácticamente hacían de que si tú eres el encargado de diseño, solamente te enfocarás en diseño. Si tú eres el encargado de crear los juegos, simplemente crear juegos, y no había esa retroalimentación entre los grupos de trabajo que básicamente provocó que cada departamento trabajara por su cuenta y no fuera en verdad un trabajo por equipo. Esto fue algo de lo que desafortunadamente no favoreció a Atari a dar el paso a renovarse. Y si le agregamos el hecho de que pues estaba esa presión de tener un juego en vísperas de sembrinas a tan solo unos pocos meses para lanzarlo, fue lo que complicó un poco más este tipo de malas decisiones. Hay una persona de nombre Howard Warshaw. Esta fue la persona que se encargó de desarrollar este juego. Le pagaron muy bien. Entre el tiempo y las malas decisiones hicieron que en verdad el juego fuera un fracaso, y esto provocó muchas devoluciones de los cartuchos, tiendas que reportaban devoluciones a millones de cantidades de piezas, y esto provocó una pérdida exorbitante. En su momento se contaba la leyenda de que todos estos juegos fueron enterrados en el desierto. Era una leyenda urbana. Sin embargo, hace un par de años se descubrió que efectivamente había en el desierto de Estados Unidos una cantidad enorme de cartuchos que fueron enterrados en las arenas. Esto fue evidentemente para deshacerte de este tipo de cartuchos que fueron
parte del fracaso de Atari. Después de esto, fueron simples patadas de ahogado, es decir, una inevitable declive. Esto fue en el año del 2003. Hasbro intenta comprar parte de la empresa. Es un fracaso ya que no saben qué hacer con ella y lamentablemente todavía en el 2003 intentaron rescatar la misma. Sin embargo, ya era algo inevitable y terminaron cerrando las pocas empresas de Atari que había, dando por así el fracaso rotundo de lo que en su momento fue una marca, una empresa que era un sinónimo. Hoy todavía lo es, sin embargo ya no produce consolas, no produce nada. Y así es como llegamos al final del programa, sin antes recordarles que los invitamos a nuestro canal hermano, Los Relatos de las Sombras. Dejen su opinión en la caja de comentarios. Mi nombre es Juan Carlos Gómez, alias Juanca, y nos vemos en el siguiente programa.